¿Qué necesitamos para predecir con éxito una conducta? Bueno, necesitamos información acerca de varios aspectos. Entonces, bueno, recomendamos pues estudiar qué tipos de conductas se produce, qué tipo de conducta violenta se produce en el individuo, cuál ha sido su historial delictivo, si lo tiene o no, o si hay historial de algún brote psicótico o de algún comportamiento violento en la adolescencia, en la niñez o en la vida adulta, pues saber qué tipo de conductas y los alcances y las consecuencias de estas conductas en su entorno e inclusive para él mismo. ¿Con qué frecuencia se realizan estas conductas? Si la persona pues tiene un comportamiento violento, ¿cuál es la frecuencia? ¿Cada cuánto tiempo realiza ese comportamiento? Es importante pues nosotros manejar esa información. Se está haciendo una valoración de riesgo o se está haciendo una predicción del comportamiento. ¿Bajo qué condiciones o en qué escenarios se dan? Importantísimo, por lo que hablábamos de los factores desencadenantes, en qué escenario, en qué condiciones, cuáles son los factores que deben producirse para que la persona cometa pues un acto criminal. Entonces, esas condiciones, esos escenarios es interesantísimo y es importante pues que nosotros lo investiguemos, lo analicemos y lo tengamos pues delimitado para saber cuáles son los factores o los escenarios donde la persona puede cometer un riesgo. Y entonces, a la hora de predecir, pues tener muy en cuenta, muy claro cuáles esos escenarios. Entonces, cuáles son las condiciones presentes que se pueden dar. Como si ya anteriormente se ha detectado o ha cometido una persona, el sujeto ha cometido pues un delito, ¿de qué forma se intervino? ¿De qué forma se abordó desde el punto de vista psicosocial, legal, esta persona? ¿Y cuáles fueron los resultados que produjo eso? ¿Qué sucedió después que la persona cometió el delito? ¿Se hizo un abordaje? ¿Qué sucedió? Importante pues manejar esta información que nos va a permitir a nosotros pues tener más elementos para hacer una valoración mucho más acertada en cuanto pues a las conductas futuras que va a tener el individuo. Bien, para hacer una predicción, pues muchos expertos pues insisten en que hay, lo primero que hay que tener claro y que hay que realizar es tener cuáles son los objetivos, qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere predecir. Al igual que la entrevista, cuando hablamos de la entrevista decíamos que no se puede ir a una entrevista sin tener una idea clara de qué es lo que se quiere investigar. Bueno, para hacer una predicción, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la conducta que queremos predecir, cuál es el suceso, cuáles son las características de personalidad que andamos buscando predecir o que queremos predecir. Entonces tenemos que ser muy rigurosos con eso y tener muy claro qué es lo que queremos predecir. Hay formas de hacer una predicción, hay modelos, hay protocolos de hacer una predicción. Para hacer una valoración de riesgo, pues generalmente se habla en primer lugar, así como hablábamos de un tipo de entrevista, decíamos que hay una entrevista abierta, acá hay un método, una forma de evaluar, que es la valoración clínica no estructurada. Al igual que la valoración abierta, en este caso el clínico que está realizando pues la valoración, tiene la libertad, pues la potestad o el libre criterio de desenvolverse, de actuar de acuerdo a sus conocimientos, de acuerdo a su experiencia para hacer esa valoración. Poco puede utilizar, puede o no utilizar instrumentos para argumentar sus decisiones, argumentar su opinión o su juicio de valoración. Y bueno, por ello esta técnica recibe muchas críticas porque se habla de que es muy subjetivo, para el profesional es muy subjetivo, carece de argumentos y por ello pues ha recibido críticas. Sin embargo, también va a depender pues del propio estilo, de la propia ecuación personal que pueda tener el clínico. Y fundamental en este paso, en esta técnica es fundamental la experiencia, ¿verdad? Una persona con mucha experiencia tiene menos probabilidades de equivocarse para hacer una valoración que quizás un inexperto o una persona pues novata en esta área. Entonces se recomienda pues tener bastante conocimiento de la técnica que vamos a utilizar. Dentro de esas técnicas para hacer una valoración se habla de la valoración actuarial,
que es pues para las personas que siguen pues métodos rigurosos, más estandarizados, donde hay un protocolo de entrevista y unas formas, unas técnicas que se utilizan. Ellos parten de que el futuro es una repetición del pasado, y si una persona cometió un delito en determinado momento, en determinadas circunstancias, existe la probabilidad de que lo vuelva a cometer en el futuro. Entonces pues ellos son bastante rígidos en el momento de hacer pues una valoración, con los protocolos, con las guías de valoración, y que sin duda alguna pues son muy útiles estos instrumentos. El clínico pues se puede apoyar muchísimo en ellos, pero son un poco más ortodoxos, un poco más rígidos en ellos. Otro modelo de predicción, otra técnica que se utiliza, pues es la combinación, es una evaluación mixta, que es la valoración por medio clínico estructurado, que en ello existe un protocolo, el clínico está preparado, tiene un protocolo de actuación para hacer la valoración. Sin embargo, se permite pues hablar libremente, se permite hacer uso de la espontaneidad, que le puede permitir las características del sujeto, o que le puede permitir el escenario donde se encuentra y la experiencia propia del clínico pues para realizar la valoración. Al igual como hacíamos recomendaciones en los tipos de entrevistas, pues consideramos que la mezcla, la fusión de esto, de la valoración clínica no estructurada, de la valoración actuarial, pues nos permite a nosotros tener más argumentos, y también nos permite pues colocar pues nuestro conocimiento, nuestra experiencia, y hacer nuestro propio juicio, nuestra valoración, y dejar pues también a la intuición. Pues, aquellos psicólogos pues o aquellos profesionales que creen mucho en la intuición, pues también no vamos a desmeritar eso es un factor que es importante. Recordemos que como profesionales en el estudio de la conducta, siempre pues debemos evaluar las reacciones y las emociones que genera una conducta determinada, o un paciente o un sujeto que estemos evaluando en nosotros mismos. Entonces la intuición, con la práctica y apoyada en algunos instrumentos, pues nos va a ser muy útil en el momento de hacer una valoración de riesgo.